Pues buenos días, queridos hermanos. Vamos a estar en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a abarcar estos dos capítulos hoy. Yo quería leeros un verso de un poema de un escritor panameño, un poeta panameño, Manuel Orestes Nieto, que dice lo siguiente. Fijaros lo que dice. En esta forma de ocaso es casi imposible precisar la hora en la que el ascenso se detuvo y se inició el declive. Mis queridos hermanos, muchas veces no sabemos exactamente, no podemos cifrar en qué momento hemos empezado a apartarnos nuevamente de Dios. Hay veces que no nos damos cuenta, es imperceptible muchas veces. De pronto levantamos la vista y estamos tan lejos de Dios, estamos tan fríos. No nos damos cuenta, por eso que esta figura que Manuel Orestes Nieto plantea es en qué momento para el ascenso, ¿no? En qué momento hemos dejado de acercarnos a Dios y empezamos poco a poco a caer lejos de Él. Nos cuesta, como decíamos, pero yo quiero que en esta mañana aprendamos a conocer a un Dios que quiere mostrarse en medio de nuestro conflicto, pero también quiere enseñarnos a aprender a llamar a otros y a ser llamados. Porque no es fácil. El tiempo de los jueces, como ya nos adelantó en su momento Esteban, tiene 5 ciclos de 4 aspectos con R que él nos decía. Hay un momento de rebeldía, un momento de retribución, un momento de reconocimiento y un momento de restauración. ¿En qué momento nos encontramos nosotros? Nos planteaba Esteban hace un par de semanas. Porque la idea de buscar a Dios otra vez es volver a su lado, es volver a estar en esa ascendencia, por decirlo así, en esa tendencia de ascender, ir hacia arriba, ir acercándonos a Él y alejarnos cada vez más y más y más de nosotros mismos. Porque lo que pasaba en el tiempo de los jueces se resume en esta frase también que repasamos. Cada uno hacía, ¿cómo? Según le parecía a él mismo. La forma que toma el libro de los jueces es una forma egoísta y alejada de Dios. Es una forma de alejarse de Dios, blasfemando de Dios muchas veces, dando la espalda a Dios, queriendo quitar a Dios en medio de nosotros. ¿Puede Dios llamarnos en medio de nuestro conflicto? Yo creo que sí. Así que en esta mañana vamos a ver 3 aspectos del titulado del sermón de esta mañana, conociendo a Dios en medio del conflicto. Y vamos a ver 3 aspectos. En primer lugar, vamos a conocer al Dios ofendido. En segundo lugar, vamos a conocer al Dios que llama a su pueblo. Y en tercer lugar, vamos a conocer al Dios que vence por su pueblo. Espero que hayáis podido leer los 2 capítulos de Jueces porque no tenemos mucho tiempo. Pero en primer lugar vamos a entrar en ese conocimiento del Dios ofendido. Fijaros en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, y vamos a ir alternando el capítulo 4 y el 5 porque hacemos unos apuntes, por decirlo así, de hermenéuticos. Tenemos en prosa la historia que ocurre, ¿no?, en el capítulo 4, y en el capítulo 5 tenemos un poema épico que también describe lo que ocurrió, pero con otros tintes más dramáticos, de dramatismo, de drama grande, de victoria. Es un canto de victoria que da mucha luz a lo que vamos a ir viendo. Pero en primer lugar, los versículos 4, capítulo 4, versículos del 1 al 3, hablan del punto en el que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Fijaros, muerto Ahod, dice aquí, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué rápido volvemos al mismo estado de siempre, ¿no? Si marcha de nosotros alguien que tiene influencia sobre nosotros, una influencia espiritual, e inmediatamente dice aquí que volvieron a hacer. Una traducción más ajustada, dicen algunos, que es siguieron haciendo lo malo, como si en ningún momento se hubiesen de verdad apartado de su propia maldad, ¿no? Lo dejo así, ¿no?, sostenido de esa forma. Pero volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, y de su capitán, Sísara, ¿no? Y dice el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Estamos en el proceso que dibuja Jueces, estamos en la tercera R, ¿no?, en el reconocimiento en este momento. Fijaros, dice que ellos clamaron al Señor, porque tenía 900 carros el Sísara,
y le estaban oprimiendo con crueldad. Mis queridos hermanos, estamos en el pórtico de estos 2 capítulos. Yo quiero invitarte a que reconozcas en qué situación te encuentras a día de hoy. Ojalá estés en el momento de total restauración y estés disfrutando en las cumbres con Dios. Ojalá que sí. Pero si estamos en el momento del reconocimiento, yo te invito a que caminemos para conocer a ese Dios que quiere acercarse a nosotros en medio de nuestro conflicto. Muchas veces nos vemos pagando las consecuencias de nuestro propio error. No, muchas veces no es una prueba, no nos ha sorprendido una batalla, no. Estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos decidido. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Fijaros, cuando entramos en la restauración, y en ese momento están estos 2 capítulos, mis queridos hermanos, tengo que deciros una cosa que seguramente ya sabéis del libro de los jueces. Las restauraciones siempre son dolorosas. Las restauraciones no son fáciles. Las restauraciones de alguna forma siempre implican quitar lo viejo para hacer algo nuevo. Restaurar un mueble antiguo, o una talla, o un cuadro. Siempre resulta que algo hay que quitar y eso siempre duele. Y no va a ser distinto en el pueblo de Israel. Pero tenemos un Dios que, sabiendo quiénes somos, quiere revelarse en medio de ese conflicto, quiere llamarnos en medio de nuestro clamor y de nuestro llanto y de nuestra necesidad de Él, y quiere llamarnos a coger las armas de Dios y plantarle batalla a nuestro conflicto. El pueblo siguió haciendo lo malo delante de Dios, olvidaron el pasado, es decir, que olvidaron a Og. Dios los vende y de alguna forma aquí Dios nos abandona a nuestra voluntad. ¿Qué te apetece hacer? ¿Lo que tú quieres o lo que quiere Dios? ¿Qué es lo más fácil? Recordad el eslogan, por decirlo así, el lema del sermón de Esteban la primera semana. ¿Cuál era? Es mejor siempre hacer la voluntad de Dios. Pero no es siempre lo mejor lo que queremos. Nos apetece más lo que a nosotros nos apetece. Es más fácil odiar, es más fácil guardar rencor, es más fácil no ofrendar, es más fácil no evangelizar. Siempre es más fácil. Se ha puesto de moda esto de no salir de tu zona de confort, ¿no? Eso siempre es más fácil. Y vemos a Dios, y sobre todo en este libro de los jueces, un Dios que está empujando constantemente a su pueblo para salir de esa zona de confort. Si de verdad queremos una relación con ese Dios ofendido que hemos ofendido nosotros, tenemos que empezar a movernos. Dios no quiere, y en este libro Dios no se queda tranquilo. Fijaros lo que dice capítulo 5, versículos 6 y 9 al 9. Hablando también, en este caso es Débora la que compone esta canción épica, esta canción de celebración por la victoria. Y fijaros lo que dice ella en este contexto moral. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban en las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo, lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Es terrible la opresión que estaba ocurriendo sobre ellos. Dice que los caminos se quedaron totalmente vacíos, no había nadie que pudiese trabajar, todo el mundo tenía miedo. Dice que hasta que ocurrió algo, una mujer se levantó, y dice aquí, y eso siempre me impresiona, me levanté como madre en Israel. ¿Tú has visto cómo se levanta una madre para defender a sus hijos? ¿No? Alguien tenía que hacer algo. Sí, hemos ofendido a Dios, estamos en ese punto de ver a ese Dios ofendido que nos ha vendido por nuestro propio pecado, nos ha vendido a esta gran prueba en la que estamos, pero algo hay que hacer. Y dice Débora que en ese estado deplorable en el que estaban, y fijaros, es elocuente el versículo 8, cuando escogían nuevos dioses. ¿Cómo se puede escoger un Dios nuevo si no hay más dioses que uno? Y en ese estado estaba Israel, escogiendo otros dioses. Habían olvidado todos los milagros de Dios en el desierto. El pan, las codornices, los vestidos que no se estropearon durante todo el trayecto, las guerras grandes que hizo Josué. Y de verdad, no es que se habían olvidado,
No es que no conocían a Jehová, es que no querían conocerle, no les convenía ese Dios. Querían mejor sus alianzas, querían mejor otros dioses que son más divertidos, más cercanos, más parecidos a nosotros. Hasta que Débora se levanta como madre en Israel. Y dice aquí que cuando estaba la guerra, a las puertas se veía, dice, escudo lanza entre 40.000 en Israel. Nadie estaba dispuesto a salir a la batalla. Mis queridos hermanos, el Dios ofendido, el Dios que nos pone ante nuestra propia voluntad, es el mismo Dios que quiere llamar a alguien para levantarse con nosotros, por nosotros y para nosotros para libertarnos. La historia de la seguridad aérea es una historia siempre muy difícil de contar. No sé si habéis visto alguna vez este programa que se llama Catástrofes Aéreas, ¿no? Uno que echaban por la tele, creo que era D-Max o algo así. Y los aviones son tan seguros hoy día, ¿sabes por qué? Porque han ido aprendiendo de la experiencia catastrófica de perder aviones. Cada vez que un avión sufre un accidente, y casi siempre son fatales, la aeronáutica aprende. Yo quiero que en esta mañana, de alguna forma, nosotros, mis queridos hermanos, aprendamos de nuestras pruebas, que aprendamos del pasado que hemos experimentado con Dios, para poder mejorar en nuestra relación con Él. Nos va a costar seguramente la restauración, pero Dios quiere que seamos restaurados. Entonces Dios, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, quiere levantar de en medio de su pueblo a hombres y mujeres que nos lleven hacia la libertad. Vamos a ver capítulo 4, versículos de 4 al 10. Aquí se introduce entonces la figura de una de estas mujeres brillantes en la historia de la Biblia. Y esta es Débora. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Ah? Es una maravilla lo siguiente. En el libro de jueces, en los jueces que hemos tenido antes, tenemos un juez zurdo, un juez que es hijo menor y un juez que es extranjero. Y estas cosas no casan bien con la línea que está siguiendo la Biblia. Siempre es el hermano mayor. Los zurdos siempre eran tenidos como menos. Era como una especie de problema que tenías, ser zurdo. Y poner a un extranjero a estar delante de Israel para liberar a Israel es un poco raro. Y aquí entonces sorprende en este versículo 4 que parece ser que la construcción, esto no soy especialista en hebreo, pero los que saben de esto dicen que parece ser que por la construcción gramatical es como una sorpresa. Es como decir, y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora. Fíjate tú. Mis queridos hermanos, cuando Dios quiere hacer su obra en nosotros, utilizará a quien haga falta. Dios no tiene problema en llamar a absolutamente a nadie. Dios quiere llamar a todos a un tiempo para que estén con Él. Dios quiere utilizarnos a todos nosotros, sea cual sea nuestra condición. Dios llama y quiere prepararnos para ser llamados, para que cuando nos toque llamar a nosotros, a otros, seamos como Él es. Fijaros, esta mujer Débora es mujer, profetisa y esposa. Su nombre, dicen los expertos, que es abeja, ¿no? Y que este título, mujer de Lapidot, podría traducirse como mujer iluminada, como mujer de luces, que posiblemente Lapidot, y eso significa, parece ser la palabra Lapidot, tiene que ver con alguien que hace lámparas o antorchas. Bueno, todo esto está muy bien. Todo esto de alguna forma configura el carácter de este personaje, de esta persona que es Débora. Y por el resultado que vemos al final, pues parece que todo esto tenía que ver con, definitivamente, es cierto. Pero yo quiero esta mañana romper con lo de siempre y deciros que Dios llama a Débora porque Dios conoce a Débora. Dios llama a Débora porque tiene una relación con Débora. Y no necesariamente tiene que ver esto con ser mujer o no. Dios llama a todos. Ciertamente, Débora tiene una capacidad maravillosa. De hecho, ser juez es
en impartir, por decirlo así, la justicia menuda. La gente venía a ella, una especie de tribunal supremo, para los grandes problemas, pues lo recibía. Esa es Débora. Se sentaba ahí bajo una palmera, ¿no? Y ahí estaba ella y la gente iba a ella. Bien. Pero ¿eso tiene que ver con el hecho de ser mujer o tiene que ver el hecho de que ella tenía una relación estrecha con Dios? Mis queridos hermanos, yo creo que Dios quiere llamarnos a nosotros si estamos cerca de verdad de Él. Si nuestro corazón está dispuesto a recibir el llamado de Dios, Dios está llamando, seas quien seas. En un alarde de creatividad, por decirlo así, Dios decide poner delante de Israel a esta mujer Débora. Y lo hace porque ella es una mujer de fe, porque es una mujer de oración, porque es una mujer que conoce a Dios. Así que yo quiero animarte, no importa en qué situación te encuentres, quién seas, cuál sea tu cargo, tu rango o lo que sea, todas esas cosas. Dios llama a los suyos. Y eso tiene que animarnos a nosotros para escuchar la voz de Dios. Era reconocida y respetada, subían a ella para recibir esta justicia y todo esto más allá de ser mujer. Pero no solamente Dios está llamando a Débora, sino que también aquí surge otro personaje también un poco controversial, ¿no? Y ya veremos un poco más adelante. Y este hombre es Barak. Dice aquí en el versículo 6, dice que Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, ¿no? de Sedes de Neftalí, para decirle un encargo. Bueno, Barak es designado por Débora como un caudillo militar, ¿no? Seguramente él ya formaba parte del ejército de Israel, ¿no? Y lo que necesitaba era escuchar el llamado de Dios. Fue designado por Débora, y él confiaba en Débora y él esperaba en Débora. Por una razón que es muy importante. Débora era profeta, era profetisa. Ella era la voz de Dios, era la voz de la voluntad de Dios en Israel. Así que tenemos aquí a un Barak que es llamado en estos términos. Fijaros, dice, versículo 6, estamos ahí, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres en la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Císara, el capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y esta fórmula de pregunta implica, al parecer, que Barak no lo tenía muy claro. Bueno, yo creo que entre ellos dos, lo que quería hacer Dios era sumar el brazo de Dios, que era Barak, con la voz de Dios, que era Débora. Y entre los dos constituir un poderoso libertador, que no es ni más ni menos que Dios mismo. En otros momentos tenemos, de hecho, ser profetisa es la primera vez que se habla en el libro de Jueces, es aquí. Y curiosamente, por decirlo de alguna forma, Barak no tiene el oráculo de Dios, él no escucha la voz de Dios, pero sabe que Débora es la profetisa de Israel y quiere escuchar la voz de Dios. Así que cuando se utiliza esta fórmula de pregunta, me suena mucho al capítulo 3, versículos 1 y 2 de Ruth, donde Noemí le dice a Ruth, en forma de pregunta, ¿no he de buscar para ti descanso, hija, marido? Y una vez que hace esa pregunta, que es una pregunta retórica, ella dice, ahora lo que vas a hacer es lo siguiente, vístete, perfúmate y baja a la era. La construcción parece ser la misma. Entonces, de alguna forma, no creo que Barak sea tampoco ese hombre pusilánime, ahí achantado, sino que lo que él quería era ir a la batalla con la persona que tenía la voz de Dios. Y creo que su fe se refuerza precisamente por eso. Quiero ir a la batalla, pero iré contigo. Y entonces Débora le dice aquello tan famoso de, bueno, la victoria no será para ti, será una victoria para una mujer. Pero ¿cuál es la reacción de Barak? Pues entonces no vengas. No, vale, si eso es lo que va a darnos la victoria en Dios, adelante. Entonces decidió Débora ir con Barak allí a la batalla. En el texto, en el poema, el capítulo 5, versículo 1, fijaros que en ningún momento Débora hace de menos a Barak,
Dice el capítulo 5, versículo 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Y en el versículo 15, en la primera parte del versículo 15 de este capítulo 5, dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. ¿No? No me parece que en ningún momento aquí en Jueces tengan un problema de que yo tengo la fe y tú no la tienes, ¿no? Y de hecho, ya sabéis, al final Barak es mencionado en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, ¿no? ¿Qué pues diré? Dice el autor de Hebreos, porque tiempo me faltaría para hablar de Barak, Jefté y los demás, ¿no? Así que otra ruptura con lo de siempre. Yo creo que Barak tiene fe en Dios y esa fe se representa de alguna forma en Débora, que tiene la voz profética, que tiene la voz de la voluntad de Dios y él quiere hacerla. Yo no me veo, mis queridos hermanos, yendo a la batalla si no es escuchando la voz de Dios, si no es buscando la voluntad de Dios para poder ganar esa batalla. Así que cuando vemos a Dios llamar a su pueblo, Él quiere llamar a todos. Él quiere llamar a los que están cerca de Él. Así Él llamó a Barak y así llamó Él a Débora, personas de fe. De hecho, Débora estaba dispuesta a llamar a uno de los capitanes del ejército. Llámamelo, dile que venga aquí. Reúne a 10.000 personas, a 10.000 hombres y llévalos a la cima de Tabor. ¿Tú te imaginas a un profeta dando órdenes militares a un capitán? ¿Qué sabía Débora de milicia? No sabía nada. Lo que tenían una seguridad. Dios te va a dar la victoria en este conflicto. Si sigues la voluntad de Dios, triunfarás. Tendrás la victoria. Y no es una victoria para ti, es una victoria para Dios y es una victoria para su pueblo. Mis queridos hermanos, muchas veces cuando somos llamados a servir, ¿por qué queremos servir? Cuando Dios nos llama, ¿qué queremos? ¿La victoria en el Señor o queremos al Señor de la victoria? Me gusta utilizar este cambio, así que eso no es mío, es de toda la vida. Queremos la viña del Señor, pero no queremos al Señor de la viña. Queremos los recursos de Dios, queremos los beneficios de Dios, pero no queremos escuchar a la voz de Dios. Nos es molesto muchas veces, porque nosotros tenemos otra perspectiva y otra idea de lo que es salir de este conflicto, de lo que es ser llamados o no para servir a Dios. Definitivamente, cuando nosotros somos llamados, ¿cómo reaccionaremos? Pero en el momento de llamar a otros, ¿cómo llamamos? Me parece a mí que Débora en ningún momento hace de menos a Barak. Lo llama porque ella tiene la voluntad de Dios y él tiene que cumplirla. Y él está dispuesto. Vamos a conceder, como dice David Burt y dice F.F. Bruce también, vamos a hacerle caso a los maestros, algo había allí en el fondo, en el corazón de Barak. Bueno, pero él fue. Cuando nosotros queremos llamar a otros para implicarles en el servicio a Dios, ¿les llamamos para subrayar su falta de fe, su falta de valor? ¿O queremos sumarlos para que sean restaurados también a la voluntad de Dios? Mucho hablamos de hacer la obra de Dios y parece que la obra de Dios está lejos. Mis queridos hermanos, la obra de Dios está aquí, con nosotros, en nosotros. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que escuchar su voluntad. Tenemos que desear estar con Él. Y eso en sí mismo, mis queridos hermanos, y esto es natural, es un gran trabajo. Es una misión que tenemos que cumplir. Vemos constantemente en los salmos y en otras porciones de la palabra de Dios esa búsqueda activa de Dios que a todos nos cuesta. Decía Lutero, más o menos, que él si no oraba sus 3-4 horas no era nadie. ¿Tú oras 4 horas? Tú no te levantas al alba, ¿no? Como dicen los salmos, ¿no? Y buscas a Dios. Y meditas en su palabra. Es un trabajo. Cuando Dios quiere que nosotros llamemos a otros para su restauración, tiene que ser por fe para que sean restaurados, no avergonzados y humillados y subrayada su miseria. En este momento el pueblo de Israel se encontraba en un punto en el que ya no podían más. Dice el texto que de una forma cruel estaba
Jabín, el rey de Canaán, machacando a los judíos. Era el momento de hacer algo, era el momento de llamar y de ser llamados, pero no para decir, fíjate qué miserables sois, sino para hacerles ver que Dios está levantando de entre su pueblo hombres y mujeres que puedan sacarnos de allí. En tercer lugar, estamos aquí para conocer al Dios que vence por su pueblo. Finalmente, a los que os gustan las películas de batallas, aquí está la gran batalla, la gran victoria de Dios. Fijaros, en el versículo 14, capítulo 4, Dios manda, una vez que están todos formados ahí arriba, dice que entonces Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día. Es la guerra. Adelante. Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Pero espera un momento. Sísara tenía un ejército, dicen algunos expertos, de casi 100.000 hombres, más 900 carros herrados. Eso daba miedo. En fin, no sé. Panamá es un país que no tiene ejército. Y cuando Panamá tuvo ejército, pues no le fue muy mal en una guerra, en una invasión que hubo en el año 89, no le fue bien. ¿Cómo puedes luchar contra el ejército más poderoso del mundo? Aunque tengas tú algunos cuantos carros y algunos soldados de infantería, ¿qué puedes hacer? Absolutamente nada. Pero esta mañana, dice Débora, levántate porque Dios ha entregado en tus manos a Sísara. Dice, y esto es maravilloso, no ha salido Jehová delante de ti. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus guerras? ¿Qué es lo que te tiene batallando en estos días? Mis queridos hermanos, en el nombre del Señor, quiero decirte, no ha salido Jehová delante de ti. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El principio de posición. Estamos en Cristo. Él ha salido delante de nosotros. ¿O qué crees? Que Dios está contigo aquí y te dice, ven, pasa tú delante, ¿no? Que te atropelle el torrente a ti. No, Dios no es así. Cuando Dios nos envía en su victoria. No todas las veces va a salir exactamente como tú quieres. No, posiblemente esta jornada, como le pasó a Barak. No, tú no serás el reconocido como el gran estratega de Israel. No, será una mujer. Y todo el mundo pensaba que era Débora. Eso es brillante en el libro de Jueces. Pensabais que era yo. No, Débora. No, ya llegaremos. Así que Barak se levanta, toma sus 10.000 hombres y se tira hacia abajo en el monte de Tabor. Y dice el capítulo 5, versículos 20 al 22, fijaros lo que pasó. Esto es muy interesante. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bueno, el famoso torrente de Sisón era un trozo de manantial que estaba seco. Y con 900 carros errados, no era muy difícil aplastar a 10.000 hombres. Pero dice aquí que las estrellas empezaron a moverse y cayó un fortísimo aguacero. Tanto llovió que se inundó el torrente de Sisón, el que pensaban que nunca se iba a levantar otra vez, y pasó por encima de aquel ejército. Por eso dice de una manera muy elocuente el poema que sonaban los cascos de los caballos intentando galopar, salir de allí. Y claro, esos se quedaron estancados en el lodo. Y dice el capítulo 4, ahora en la narración, dice que al final salieron corriendo todos y que Barak fue detrás de ellos y dice que no quedó ninguno. Acabó con ellos por completo. Los quebrantó y ya no hubo más.
¿Quién contaba con la lluvia? Mandé mis 900 carros, vamos a aplastar a esta gente de una vez por todas. Como no hicieron ellos, según dicen algunos también, 100 años antes, Josué y sus ejércitos. Parece que no acabaron bien con la tarea y estos crecieron y ahora sí van a vengar de ellos. 900 carros, ¿eh? Pero nadie contaba con algo tan simple y tan básico como la lluvia. Y así fue vencido todo un ejército de una manera increíble que nadie esperaba. Mis queridos hermanos, no vamos a esperar grandes señales del cielo. No vamos a esperar que bajen ángeles aquí a blandir espadas o vamos a escuchar susurros celestiales. No. En las cosas más sencillas y más básicas está Dios obrando entre nosotros. Y su salvación, su liberación, su restauración vienen de cosas mucho más cercanas y cotidianas. Y a veces no lo sabemos. Dios está llamándonos para que escuchemos la voz de un Dios que vence por su pueblo. Qué importante es escuchar, hermanos. Qué importante es. Qué importante es frecuentar la palabra de Dios. Qué importante es preguntar a los hermanos. Qué importante es congregarnos. En esas pequeñas palabras, en esas pequeñas exhortaciones, en esas conversaciones que parecen muchas veces anodinas o inocentes, allí está Dios buscando nuestra restauración. No son en gruesos libros en que vamos a encontrar las grandes palabras. En el amor unos a otros, en el buscar el rostro del otro para estimularnos al amor. Allí encontraremos restauración de parte de Dios. Nadie contaba con la lluvia. Vamos a ir atrás al versículo 11, porque aquí hay una sorpresa. El capítulo va bien hasta el versículo 10, y entonces en el versículo 11 dice que Ieber, Ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Samaín, que está junto a Cedes. Bueno, cuando ocurre la guerra y todos están huyendo, Sísara, que es el malo de la película, huye a pie. ¿Y dónde crees que se va a refugiar? Sí, versículo 11, sí, así, allí, sí, ahí, con los ceneos, sí, allí. Yo pasaba por aquí. Y esta gente se desgajó de los otros y se puso allí, de una manera casual. Sísara entró en la tienda, habló con esta mujer que se convierte también en una de las protagonistas de este pasaje. Jael dice que, sí, ven aquí conmigo, sí, ven. Le dejó entrar a su tienda, le dio un poco de leche, que es una leche agria que los beduinos dicen que hacían y que siguen haciendo, y se lo dio, se le tapó allí y le dejó, pero le dijo Sísara, si alguien viene buscándome, dile que no estoy aquí, ¿eh? Vale. Es muy importante observar, y vamos terminando ya, es muy importante observar que se respetaba mucho la cortesía y la palabra dada en aquella época. Y de alguna forma esta mujer parece ser que se aprovechó, porque en cuanto se quedó dormido Sísara, lo que hizo esta mujer, Jael, fue coger una estaca, un martillo y clavar en el suelo a Sísara. Lo digo así porque tenemos niños aquí. Un poco brutal todo eso, ¿no? Y cuando viene Barak buscando al hombre, al enemigo público número 1, le dice, una mujer improbable en toda esta historia, aquí la tengo, clavado en el suelo. Vaya, dice el versículo 23 del capítulo 4, mis queridos hermanos. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de